Hola, buenas tardes. Espero que todos estén teniendo un buen día. Quiero darles la bienvenida a este evento a nombre de todo el equipo Aprovecha tu Prepa. Les agradecemos por su participación y asistencia a esta conferencia y también a todos los que nos han ayudado a difundir de nuestras redes sociales y su contenido. En caso de no haber hecho su registro, les pedimos que lo hagan a través del link que vamos a compartir por el chat. Y el día de hoy tendremos nuestra tercera conferencia titulada Realmente sé cómo estudiar, dictada por Fernanda Pérez y Alexa Joaquín, integrantes del equipo Aprovecha tu Prepa. Les cedo la palabra para que se presenten y den inicio a su conferencia. Espero estén muy bien. Hoy, bueno, como nos comenta Mel, aquí vamos a hablar de Realmente sé cómo estudiar, enfocado a los métodos y técnicas de estudio que pueden aplicar, porque muchas veces es eso lo que nos falla como estudiantes. Realmente hay veces que pensamos, no, es que no sé, no voy a estudiar bien, no va a salir bien y ese tipo de cosas. Y más que nada es porque no hemos encontrado la mejor manera para estudiar, la que más se adapta a nosotros. Entonces, pues aquí les vamos a proporcionar métodos y técnicas que ustedes pueden usar para su aprovechamiento. Y bueno, Alexa. Hola, muchísimo gusto. Mi nombre es Alexa Yatana. Voy a estar hoy como ponente. Pues estoy agradecida de tenerlos por acá. Como ya comentó mi compañera, vamos a compartirles algunos métodos de estudio, los errores más comunes, entre otros datos que les van a ser de utilidad a la hora de estudiar. Los acompaño desde el Estado de México y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, ¿y qué vamos a aprender el día de hoy? Pues para empezar, prácticas que tenemos que evitar al estudiar. Muchísimas veces tenemos vicios a la hora de estudiar que producen o más bien que causan que no retengamos la información correctamente. En segundo punto tenemos métodos y técnicas de estudio, que es algo de lo que más nos interesa que aprendamos, ya que estos métodos nos van a facilitar muchísimo el estudiar los diferentes temas, ya que cada uno se va a adaptar al diferente tipo de tema y a los diferentes tipos de personas. Y por último, pero no menos importante, tenemos tips para mejorar el estudio, que van a ser algunos, pues como ya lo mencioné, tips que les van a apoyar a potenciar aún más estos métodos y técnicas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo estudias? Es más importante que cuánto tiempo estudias. Muchas veces tendemos a confundir el estudiar más con estudiar mejor y no son necesariamente sinónimos. Entonces, pues vamos a trabajar con eso el día de hoy. Y bueno, prácticas que debemos evitar. Cosas que no debemos hacer o que, pues sí, a veces son cosas que nos han enseñado que realmente no son muy beneficiosas para nosotros. Entonces, en primero, tenemos releer a la fuerza. Entonces, esto tiene muchos efectos inconsistentes y no beneficia a largo plazo y nos satura mucho la memoria. ¿Y a qué me refiero con releer a la fuerza? Me refiero a tomar tu libro y leer y cerrarlo y volver a abrirlo y leer y leer y leer, pero no estás realmente pues reteniendo nada, solamente estás llenando tu memoria de mucha información y no estás comprendiendo en su totalidad todo. Entonces ese es uno de los primeros errores que tendemos a cometer. La segunda cosa que debemos evitar es un mal subrayado. Subrayar puede ser algo muy útil, pero solamente si se hace de manera consciente. Y bueno, aquí les dejo una imagen de ejemplo de un mal subrayado, que yo sé que algunas veces nos ha pasado que hacemos ese tipo de subrayado. Y bueno, para tú subrayar debes de prestar atención y no dejar fuera cosas importantes, pero no incluir cosas que no son importantes. Y además es solo el principio del estudio. Tienes que completar con otras técnicas, no solamente subrayar, porque muchas veces la gente comete eso. Toma su libro, subraya lo más importante y ya. Y pues eso realmente no es estudiar, entonces creo que es importante que pues tengamos eso en cuenta. El siguiente
punto va de la mano con este, que pues tú estás subrayando mal, haces un mal resumen y transcribes todo. Y pues pasas todo sin razonar, o sea, no razonas lo que estás leyendo y eso solo provoca que tengas que regresar al releer y regresar buscando información, buscando memorizar y pues no es tan efectivo como podría serlo. Bueno, como cuarto error tenemos memorizar y no aprender, también llamado aprendizaje memorístico, que es retener datos sin profundizar en su significado. Es un aprendizaje muy básico que tiende a quedarse en nuestra memoria a corto plazo y muchas veces olvidamos los datos antes de presentar una prueba o antes de nuestras exposiciones. Y es que a quién no le ha pasado que deja una exposición para último momento y se pone a memorizarse el diálogo. Y a la hora de la hora, con los nervios, no nos acordamos de nada y simplemente nos bloqueamos. Los errores al memorizar es que al memorizar se crea una conexión de manera lineal entre los conceptos y no tenemos las conexiones neuronales que lo relacionen con otros. Esto quiere decir que si nos llegamos a poner nerviosos o que si no estamos dentro del ambiente en el que memorizamos, podemos perder esa conexión lineal y ya no nos vamos a acordar o va a ser muy complicado que regresemos. Y bueno, podemos pasar al siguiente punto, que podría decirse el más importante, los métodos y técnicas de estudio. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? El primero, subrayar adecuadamente. Nosotros cuando subrayamos buscamos resaltar de manera visual la información más relevante. Y hay muchos tipos de subrayado y así, pues tú puedes encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Y bueno, un consejo que me gustaría darles es que pueden usar un código. ¿Y a qué me refiero con esto? Pon que el marcatexto amarillo es para los títulos y el ejemplo va con rojo y ideas principales van con morado y ese tipo de cosas te ayudan a relacionarlo más fácil y a retener más la información porque como que relacionas el color con lo mismo que ya estás subrayando. Entonces, pues pueden hacer uso de esta herramienta. Entonces, cuando tú subrayas, pues se trata de identificar las ideas principales, palabras clave, datos importantes como fechas, nombres, lugares, ese tipo de cosas. Y bueno, este punto va de la mano con el siguiente. Una vez que tú tienes un buen resumen, un buen subrayado, puedes realizar un buen resumen. Y bueno, un resumen efectivo tiene 4 puntos. Organización de las ideas, traducción de las palabras, simplificación y facilitación de repaso. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Cuando tú ya has subrayado las ideas principales, los datos importantes y todo este tipo de cosas, pues tú puedes hacer un resumen. Lo pasas, ¿no? Y estos puntos, organización de las ideas, pues que tú tengas claro cuáles son las ideas principales que tú subrayaste y que las escribas pues en un orden cronológico, que tenga sentido lo que estás leyendo, que la primera idea desglose a las demás. Traducción de las palabras. Con esto nos referimos a utilizar términos que sean más sencillos para ti, que hagas uso del paráfrasis, que es decir las cosas con tus propias palabras y así tú comprendes mejor lo que estás escribiendo. Simplificación pues va de la mano con el punto anterior y pues todo esto te simplifica, te facilita el repaso, te haces una simplificación de todo el tema y es más fácil para ti releer todo eso que tú has detallado como importante y pues así crear un resumen muy efectivo. El siguiente punto es la técnica de Feynman. Esta técnica consiste en llegar en la esencia de algo y hacerlo simple. Es como encontrar el porqué de las cosas y cómo eso hace sentido para ti. Un punto importante es cambiar los tecnicismos por palabras simples, eliminar los tecnicismos, explicar el tema con un lenguaje mucho más sencillo para que tú lo puedas entender. Y el punto principal, el propósito principal de la técnica de Feynman, como la clave, es el que tú puedas comprender el tema y decirlo de una manera más fácil, tal que puedas explicarle el tema a un niño de 5 años. Es como tener eso en mente. Si tú tienes en mente, ok, puedo explicarle este tema a un niño de 5 años porque ya lo comprendí completamente y tengo la habilidad de decirlo, es algo importante. Entonces, es digerir
y traducir el lenguaje a algo más sencillo y que sea como más comprensible para ti. La siguiente técnica, o método más bien, es el método Pomodoro. Esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar como, no sé, que vaya de la mano con su estudio y consiste en administrar el tiempo. Esto te ayuda a incrementar tu productividad. ¿Y cómo funciona? Pues es utilizar intervalos de tiempo dedicados al estudio concentrado. Entonces tú comienzas pues creando una lista de tareas con los puntos y las actividades que tú tienes que realizar. Entonces tú programas un pomodoro. Un pomodoro es un tiempo de 25 minutos. Pasados esos 25 minutos en los que tú tienes que haber estado concentrado, trabajando y sin ninguna distracción en el tema, tienes una pausa de 5 minutos, en los cuales no tienes que estar pensando en pues, tu estudio, en tu actividad, en tu trabajo. Es como tienes ese tiempo para desconectarte y después volver a los 25 minutos y trabajar intensamente y así sucesivamente. Se recomienda que cada 4 pomodoros haya un descanso largo de entre 20 a 30 minutos y todo esto ayuda mucho con la procrastinación porque pues nos pasa mucho que nos ponemos a estudiar y hay algo que nos distrae y nos ponemos ahí a andar en la luna. Entonces te ayuda mucho a tu concentración. Es algo que incrementa mucho tu autodisciplina porque pues exige que tengas mucho control sobre tu tiempo. Y el tener pausas nos ayuda a asimilar mejor la información y distribuye su retención, lo cual pues nos ayuda a tener una comprensión del tema a largo plazo. Y pues es una técnica muy buena. Bueno, y me voy a regresar un poquito al Pomodoro. Existen varios softwares y aplicaciones que nos ayudan con esto. 2 ejemplos que les puedo dar es Focus To Do y Forest. Estas aplicaciones por ejemplo, Forest funciona que cuando inicias tu periodo de estudio, plantas un arbolito y este va a seguir creciendo durante tu periodo. Si te desconcentras, entonces el arbolito se va a secar. Es una forma de motivarnos. Y en Focus To Do puedes planear todas tus actividades desde la aplicación y dedicarles el tiempo que necesites. También es importante mencionar que esta práctica se puede modificar dependiendo de nuestro propio gusto. O sea, podemos modificar los pomodoros para que duren más tiempo de estudio, pero si vamos a estar más tiempo estudiando, también hay que aumentar el tiempo de descanso. Ahora sí, a la siguiente. El método de autorrecompensas. El método de autorrecompensas, quiero aclarar un poquito que a mí me gusta, en lo personal, pues usarlo junto con otros métodos de estudio. ¿A qué se refiere en sí este método? Son actividades o recompensarnos al final de completar una actividad. Esto nos ayuda a mantenernos motivados, a reconocer nuestro esfuerzo y pues el cuerpo y el cerebro va a relacionar la actividad de estudio con un premio. Estos premios pueden ser un dulce, un chocolate, puede ser estar en el teléfono, una salida con amigos, etc. Esto va a depender de lo que tú quieras. Ojito que aquí hay algo muy importante. No hay que tomar el descanso como una recompensa, porque el descanso es necesario para que nuestro cerebro se mantenga bien, se mantenga estable durante el ejercicio de estudio, y la recompensa es más bien algo que nos ayuda a estar contentos y nos ayuda a reconocer nuestro esfuerzo. Se puede combinar con otros métodos de estudio, por ejemplo, si después de hacer un resumen nos podemos comer un chocolate, o después de terminar nuestros pomodoros podemos salir con amigos, etcétera, etcétera. Siguiente. Las reglas mnemotécnicas. ¿Para qué nos sirven estas reglas y qué son? Es un sistema utilizado para recordar una secuencia de datos, nombres, números y en general como recordar listas de datos, y pues consiste en que lo relacionemos con palabras, imágenes, contracción de palabras, siglas, frases, y todo esto pues es haciendo uso de como el método como de esto, en una historia, un relato o algo que te haga conectar. Muchas veces hacemos uso de estas reglas sin siquiera darnos cuenta. Entonces yo les voy a contar el ejemplo que a mí me dieron cuando yo estaba pequeñita.
Entonces, recuerdo que la maestra nos dijo como que recordar, ¿cómo vas a recordar el orden de la Rosa de los Vientos? Si yo te pregunto como que cuál es el orden, la maestra nos dijo que le respondiéramos, no sé. Y pues nos quedamos como que, ¿cómo que no sé? Pues sí, tienes norte, oeste, sur y este. Entonces era como, no sé. Y siempre lo tengo muy presente, o sea, yo siempre como que sí, el oeste, pues sí, es para allá. Como que ya lo tengo memorizado y fue algo como que nos ayudó mucho a recordarlo en su momento para, pues, pasar la pregunta del examen y algo que yo lo relaciono siempre. Entonces, son ese tipo de cosas que muchas veces hacemos sin darnos cuenta. Hay muchos ejemplos que, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos básicos para el desarrollo de la vida? Y dicen chon. Y tú, ¿cómo que chon? Pues sí, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, es como hacer, no sé, relacionar las cosas con otra cosa más grande o algo que ya tengas en tu cabeza que te haga simplemente recordarlo. Entonces, esto es para recordar ciertas cosas. Es como un método de memorización, pues. Entonces, yo creo que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta o no sabíamos que se llamaba así, pero es algo muy eficiente porque lo relacionamos inmediatamente. El siguiente método se llama hojas de Cornell. Y bueno, para realizar este método necesitas dos cosas. Una pluma, bolígrafo, lapicera, no sé con qué escriban, y una hoja, solamente una. Entonces vamos a dividir nuestra hoja en 4 secciones. La primera, cabecera. En la cabecera va a ir el título, la materia, el tema, la fecha, tu nombre, lo que tú quieras. Luego, en apuntes, tú vas a tomar nota del tema como normalmente lo harías. Tú estás en tu clase y lo que te parece importante, lo que el profe anota en el pizarrón, lo que tú desees. Y este es un método muy interesante y muy eficiente porque te exige que hagas un segundo repaso de tus notas. Entonces, una vez terminaste tu apunte y se terminó la clase, vas a llenar las otras 2 secciones. En el lateral vas a escribir preguntas, conceptos y palabras claves que se relacionen con el contenido principal. Como ya dije, esto se completa después como parte del repaso para completar tus notas. Y la última sección que se llena es pues la parte de abajo, la de resumen, que esta consiste en hacer una síntesis de todo el tema, escribir ideas principales, cosas que son como meramente importantes y que sepas que siempre en el resumen vas a encontrar como lo más importante. En los apuntes pues están tus notas como normalmente lo harías y en el lateral tienes conceptos o preguntas que son pues cosas que el profe a veces dice como que esto es pregunta de examen, pues puedes anotar ese tipo de cosas, conceptos y palabras clave que realmente como que relaciones automático con el contenido del texto. Entonces es importante solamente utilizar una hoja para sintetizar pues el tema, como que tengas solamente lo importante. Ya si es necesario que tengas como más espacio porque te faltó algo y ya no te cupo o algo así, pues puedes añadir post-its. Pero pues ya es recomendado que sea nada más una hoja para que pues, sea como más claro y conciso. Entonces, este método ayuda muchísimo a la escucha activa porque tú tienes que estar tomando notas y pues estar poniéndole atención al profe. Después, pues es como ya mencioné, muy importante y muy eficiente porque requiere un repaso posterior y eso ayuda con la retención de la memoria y te ayuda a mantenerte concentrado. Entonces, es un método bastante eficiente que creo que podría servirles mucho. Y, ajá. Bueno, como siguiente método tenemos examinación o evaluación. Y este realmente es el método que utilizan en las escuelas, aunque muchas veces es un dolor de cabeza para nosotros, ya que implica una calificación. En el estudio es algo que se puede volver nuestro aliado. Cuando estamos estudiando para un examen, es recomendable tratar de conseguir exámenes anteriores, ya sea de ese profesor o que se hayan presentado en ese nivel de escolar en el que nos presentemos, en el que estemos cursando nosotros. Esto nos ayuda a retener mejor la información y a prepararnos específicamente para el examen que estamos por presentar. La examinación puede hacerse también a través de flashcards. Las flashcards serían una tarjetita que de un lado tendría la pregunta y del otro la respuesta. Aquí es muy importante identificar en cuáles preguntas acertamos y si ya se nos facilita recordar la respuesta,
y en cuáles no. Este método, como todos, se puede ir relacionando con otros, por ejemplo, el que acaba de pasar, la hoja de Cornell, en el que tendríamos los conceptos importantes, serían los que llevaríamos a las preguntas, o los resúmenes en los cuales podemos ir sacando las preguntas para posteriormente hacer el método de examinación. El siguiente método se llama PQRST. Está raro el nombre, la verdad, pero pues es una serie de siglas. Entonces, este método nos permite procesar la información que se lee de manera más profunda que la simple repetición del texto y nos permite recordar más fácil lo que estamos estudiando, ya que nos ayuda a asimilar lo que ya leímos y no es como que no solamente eres capaz de recordar como que en ese momento, sino que te ayuda como a retener la información. Entonces, vamos por partes, ¿no? La P es preview, prever, y es como que tú tienes tu texto, lo vas a leer superficialmente, pues para saber de qué trata y tener como una idea general. ¿A qué me refiero con leer superficialmente? Pues nomás como que leer el principio, el final, algunas de las cosas y, ok, ya tengo una idea de qué se va a tratar. Pasamos al siguiente, question o preguntar. ¿Qué es lo que buscas del tema? Para que tú crees como objetivos, formular objetivos antes de empezar a leer el texto. Eso te ayuda como que a pues crear como preguntas adecuadas y nos ayudará a que nuestro aprendizaje sea pues más eficaz. El siguiente punto es read, leer. Y leer pues activamente. Consiste pues en comprender lo que se está leyendo, prestar atención y darle tiempo y realmente pues sí, poner atención. El siguiente es state o estado. Creo que la traducción está un poco rara, pero al estado me refiero al estado como que de conciencia que tienes. Entonces, pues es básicamente que tú hables para describir o exponer lo que ya leíste y lo que ya entendiste. Y pues podría hacerse como en partes, una vez haber leído un párrafo, que repitas como en voz alta con tus palabras lo que entendiste de ese texto, sí, o sea, de esa parte, de ese párrafo sin mirar el texto. Y test, probar, que es pues repasar e investigar los conceptos adquiridos. Puedes hacerte preguntas, tomar notas, resumirlo y ponerte incluso a prueba, como que, ¿qué es lo que aprendí de esto? ¿Realmente comprendí lo que estaba leyendo? Entonces, pues nos ayuda mucho como que a poner atención si estamos teniendo una lectura activa y estamos prestando atención a lo que se está leyendo. El siguiente método también es una serie de siglas, es script, y esta se hace durante la lectura o justo después de leer. Entonces, esta consiste en, primero, summarize, resumir, es poner la idea principal del texto en un concepto simple, como que descomponerlo en puntos clave, partes pequeñitas, para que lo entiendas mejor. Connect, conectar, es que relaciones los conceptos que estás adquiriendo con conceptos previos, con conocimientos que tú ya tengas. Y eso te ayuda a comprenderlo mejor, como que, ok, bueno, esto me recuerda a esto, entonces creo que estoy entendiendo lo mejor. Te ayuda a tener una mejor comprensión de los temas. Después, rethink, volver a pensar. Entonces tú relacionas y entiendes de manera distinta lo que estás leyendo y haces preguntas en tu cabeza o en voz alta, como quieras, pero es como replantearte cómo estás adquiriendo esa información, cómo la estás absorbiendo. Interpret, interpretar. Después ver las cosas en otro panorama y hacer una especie de conclusión para pues, tener una mejor comprensión de eso. Y predict o predecir, se trata de comprender, tratar de ver el punto de vista del autor, como que qué estaba buscando decirte, qué estaba buscando generar en ti. Entonces, esto nos ayuda pues a tener atención a lo que estamos leyendo y entenderlo de mejor manera. Bueno, y este es un método que a mí me fascina, la verdad, el Active Recall. ¿Por qué me fascina? Porque está comprobado científicamente que funciona. El objetivo del Active Recall
es pasar los datos a nuestra memoria a largo plazo. No sé si ustedes están familiarizados con cómo funcionan nuestras memorias, muy probablemente no, así que se los explico. Normalmente el cerebro va clasificando las ideas entre las que son importantes y hay que recordarlas, las pasa a la memoria a largo plazo, y pues las que no son relevantes y simplemente las desecha. Entonces, el objetivo del Active Recall es hacer que nuestro cerebro interprete esa idea, la reconozca y la pase a nuestra memoria a largo plazo. ¿Cómo funciona el Active Recall? Este funciona a través de recordar o estudiar un concepto en diversos periodos de tiempo. Digamos, estudiarlo hoy, dejar pasar 24 horas y estudiarlo, dejar pasar una semana y estudiarlo, dejar pasar un mes y estudiarlo, y de esta manera lo va a pasar a nuestra memoria a largo plazo y puede pasar un tiempo indefinido y jamás se nos va a olvidar. Entonces, es un método muy, muy interesante. A través de Instagram y Facebook les vamos a estar compartiendo un poquito más del contexto científico de este método. Existen softwares también que nos ayudan con esta práctica del Active Recall, como lo son Quizlet y Anki, y otros como más enfocados que lo utilizan, como lo es Duolingo, que es una app para aprender inglés, la cual nos va recordando las palabras cada cierto tiempo en nuestras lecciones, y pues esto provoca que aprendamos el vocabulario de mejor manera. Muy bien. El siguiente método, que es algo que yo a veces tiendo a usar mucho como con mis compañeros, y es pues explicar el tema a alguien más. Esto puedes hacer como que yo explicándotelo a ti y tú me escuchas, o podemos todos explicar lo que entendemos y ver qué cosas no hemos entendido y la otra persona sí. Y pues es muy sencillo, realmente no tiene mucha ciencia, es para reflejar que tú hayas comprendido bien el tema, es que tengas la posibilidad de explicárselo a alguien más, recordando la técnica de Feynman. Aquí necesariamente no tienes como que tener que explicárselo a alguien de 5 años, si no quieres. Puede ser que sí, pero si no, pues puede ser alguien más grande, de tu edad, que te entienda mejor. Pero es como que una vez que tú ya tienes esa comprensión del tema y ya estás aprendiéndolo, el explicárselo a alguien más te ayuda mucho a poder ponerlo en palabras, vaya. Y entonces te das cuenta si realmente estás comprendiendo o no. Y te das cuenta si estás comprendiendo o no, si eres capaz de explicarlo y si la otra persona te está entendiendo. Porque muchas veces, pues nosotros no podemos poner en palabras lo que estábamos pensando. Y eso suele ser, pues, a veces complicado porque a veces en los exámenes sí te lo piden así. Entonces, como digo, puede ser tú explicárselo a alguien más o juntarse varios compañeros y explicar lo que entienden del tema y ver si alguien más tiene alguna idea que tú no habías captado, no habías entendido, no habías comprendido en su totalidad. Y pues nos ayuda mucho a tener esta como conversación. Es muy, muy efectivo para las personas que tienen un aprendizaje auditivo y kinestésico de igual manera. El siguiente que tenemos es hacer nuestros propios apuntes. Es algo que todos hacemos, pero hacerlo de manera correcta se torna un poquito más complicado. Existen muchísimos métodos para hacer apuntes, ya sea a través de resúmenes, a través de los que ya les hemos compartido, pero es importante hacer estos apuntes ya que nos van a ayudar a recordar de mejor manera los datos. Podemos utilizar el formato que a nosotros más se nos facilite, ya sea en digital o a mano, pero está comprobado por un estudio realizado por alguna de las facultades, que en este momento no recuerdo, de Harvard, el cual reflejó que es mucho más funcional si los hacemos a mano. ¿Por qué hacer apuntes? El método de apuntes es un método que se adapta muchísimo a la forma en la que aprendemos. Podemos hacer los apuntes a base de un video, a base de un libro, esto dependiendo si somos auditivos, visuales o kinestésicos. Podemos agregar esquemas si somos más visuales o podemos dejar a lo mejor escrito el enlace al video para regresar en algún momento si no recordamos. Y pues nada, un método muy recomendado.
Muy bien. Vamos a pasar a la última sección de esta conferencia, que es tips para estudiar mejor. Entonces, pues el primero, que creo que es el más importante y el que creo que es fundamental que se lleven con ustedes, es que nunca ocupes solo una técnica. Porque muchas veces, a veces es como, bueno, pues yo aprendo haciendo preguntas y pues solo voy a hacer eso. Y a veces, pues nuestro cerebro se acostumbra a hacer preguntas que ya después no es como que retenga información. Entonces, es como, de alguna manera, tomar acción y, y tú mismo retarte a ti para realmente comprender lo que quieres aprender. Entonces, pues es como combinar técnicas y métodos que nos ayuden a nuestra comprensión de los temas. Combinar temas. Esto es importante para que el cerebro no caiga en la repetición. Y pues creo que puede ser, no sé, depende de cada quien, ¿verdad? Este es un tip que pueden ustedes utilizar o no, depende. Pero para que el cerebro esté más activo, es como recomendable cuando tienen a hacer muchos exámenes, que combinen los temas en ciertos periodos para que tengan más comprensión de ellos. Entonces, pues aquí puse como materias. Pueden estudiar matemáticas y después historia y después arte y después geografía para que tengan como más retención de lo que están estudiando y no se aburran de solamente estar estudiando matemáticas. Es como tener como esa actividad y que estés como que, ok, ahora es algo nuevo, entonces pues voy a enfocarme en eso, algo nuevo, y voy a descansar un poco de ese tema, que a veces puede ser como muy cansado estar solamente con un tema todo el tiempo. Entonces, creo que esta es muy eficiente. Yo la he utilizado y la verdad que sí, se los recomiendo. Después tenemos algo que luego se torna difícil, ¿no? Agendar tiempos de estudio. ¿Por qué se torna difícil? Porque muchas veces no le damos la importancia, preferimos hacer otras cosas que nos mantienen más felices. Sinceramente, muchas veces estudiar no es una actividad que parezca agradable, pero verán que utilizando técnicas de estudio se vuelve mucho más fácil. Es importante agendar estos tiempos, ya que nos va a llevar a convertirnos en personas disciplinadas. Y dicen que la disciplina nos lleva a donde la motivación no alcanza. Entonces, si comienzan a agendar estos tiempos de estudio y a llevarlos a cabo en la manera en la que se lo propone, van a desarrollar la disciplina, y cuando se sientan desmotivados, esta los va a llevar a continuar con su estudio y pues a continuar aprendiendo. El punto número 4 es preparar todo lo necesario. ¿Y a qué me refiero con preparar todo lo necesario? Una vez que tú te vayas a sentar a estudiar y digamos vas a utilizar el método Pomodoro, ok, vas a poner tus 25 minutos antes de que los pongas, que ya tengas listo, no sé con qué vayas a estudiar, ¿verdad? Pero digamos que vas a necesitar tu computadora, tu libro, tu cuaderno, tu lápiz, tu botella de agua, tu café, lo que sea que tú necesites, que tengas todo listo para que no tengas excusa de pararte, porque muchas veces hacemos eso, es que ocupo ir por agua, ay, es que ocupo ir por mi cuaderno, y muchas veces perdemos tiempo en esas actividades, o eso nos lleva a perder la concentración de lo que estábamos aprendiendo. Entonces, es un tip que podría ser muy útil para ustedes, que preparen todo lo que necesiten y ya cuando lo tengan todo listo es como, ok, ahora sí podemos comenzar, para que no tengan como interrupciones, que se las pongan ustedes mismos. Y este es el tip estrella. Es a lo que va toda esta conferencia, todas las técnicas de estudio y toda la información que les acabamos de compartir. Esfuérzate por aprender y entender, y no solo por memorizar. Como mencioné al inicio, el memorizar nos lleva a tener la información en la memoria a corto plazo. Esto causa que después de un pequeño periodo de tiempo se nos olvide y no volvamos a recordarla. Y justamente el objetivo de estudiar es aprender y que esos aprendizajes se nos queden el mayor tiempo posible. Entonces, esfuércense un poco, prueben los diferentes métodos, experimenten y traten de entender perfectamente los conceptos para que se formen las conexiones neuronales suficientes para que se queden en su memoria a largo plazo.
el sexto punto o tip es tener una libretita cerca. ¿Y para qué nos sirve esta libretita? Bueno, creo que es algo de las cosas que tendríamos que tener preparadas cuando vamos a comenzar, porque muchas veces estamos estudiando y a la vez estamos pensando en otras cosas que tenemos que hacer y nos vamos por ese hilito y nos distraemos muchísimo y es pues muy catastrófico. Entonces, lo que incluso en la que tú puedas anotar esas cosas que dices, ay, tengo que hacer esto, porque a veces no es como que necesario en el momento, pero se te ocurrió en el momento, entonces poder escribirlo y tener como un registro de esas cosas que tienes que hacer o que se te ocurrieron en el momento y que no te distraiga de tu estudio es pues recomendable para que no pierdan como esa continuidad. El siguiente punto es respetar tus descansos. Ya en algún punto de la conferencia lo mencioné. Es importante mantener nuestros descansos, tanto de horas de sueño como descansos entre el tiempo que estamos estudiando. Si estudiamos por periodos de tiempo demasiado largos, nuestro cuerpo va a empezar a sentir incómodo, además de que podemos desarrollar problemas de salud. Entonces, importantísimo, respeten sus descansos, tanto en el tiempo en que dormimos como entre los periodos de estudio. Y el octavo y último tip que les podemos dar es cuidar sus niveles de estrés. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que muchas veces cuando vamos a estudiar, si estamos estresados por otras cosas, nuestro estudio no va a ser tan efectivo. Entonces, cuidar tus niveles de estrés pues es dormir adecuadamente. Por favor, duerman adecuadamente. No dejen de dormir. Puede ser hacer ejercicio, hacer yoga, cantar, escuchar música, tener como tiempo de self-care, salir con tus amigos, dibujar, hacer un deporte, todas esas cosas que nos ayudan a liberarnos y a relajarnos. Es importante que en los periodos en los que vamos a hacer exámenes o que tenemos que estudiar o así, no lo dejemos de hacer, porque muchas veces lo hacemos y nuestros niveles de estrés crecen y es muchísimo más difícil que tú retengas información, que aprendas, que te concentres, que estés relajado para realmente aprender. Entonces, nunca dejen que su estrés se apodere de ustedes y traten de liberarlo de distintas maneras para que no se vuelvan ansiedad y no pierdan el control de su estudio. Entonces, pues me gustaría cerrar esta conferencia con este mensajito, que pues es encontrar la mejor técnica y metodología de estudio para ustedes. ¿Cuál es la técnica que te funciona a ti? ¿Cuál es el método que te funciona a ti? ¿Cuál es la combinación de métodos que te funciona a ti? Y no tiene que hacerle sentido a nadie más, no tiene que, servirle a otros, solamente te tiene que servir a ti. Entonces, si tú encontraste que eso te sirve a ti, perfecto, aplícalo y como que hazlo por ti y para ti. Y creo que eso es bastante importante. Hay muchos tipos de aprendizaje. Más adelante les vamos a compartir información sobre ellos que se adaptan a distintos métodos de estudios de los que pudimos haber visto aquí. Entonces, pues es buscar el que se adapte mejor, el que les sirva más, el que disfruten y pues sí, es como mantenerse fieles a ustedes. Entonces, pues eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Les agradeceríamos demasiado si nos ayudan respondiendo el formulario para saber lo que opinaron, qué fue lo que sintieron, qué fue lo que aprendieron, qué recomendaciones nos darían y todo eso. Pueden escanear el código QR por aquí o pueden encontrar el link por el chat que nos lo van a compartir nuestras compañeras. Y pues sí, en verdad les agradeceríamos mucho si pueden responderlo, es bastante importante. Bueno, también queremos recordarles que las conferencias pasadas, si desafortunadamente se las perdieron, están disponibles en nuestro canal de YouTube, al igual que los formularios de estas, para que nos ayuden a contestarlos, por favor. A través de YouTube, Instagram y Facebook les vamos a estar compartiendo contenido sobre estos métodos de estudio, al igual que algunos videitos de influencers que ya han hablado sobre ellos un poquito más a profundidad.
los libros y pues un poco de el contexto científico detrás de estos. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, opiniones, nos escuchamos en este momento. Muchísimas gracias, Fernanda y Alexa, por esta increíble conferencia. A mí personalmente sí voy a tomar en cuenta estas metodologías. Les volvemos a comentar que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, recomendación, queja, pueden abrir su micrófono o ponerlo en el chat de la reunión. Ya pusimos los links de los formularios para que los contesten, por favor, el de esta reunión y de las dos anteriores. También les compartimos nuestras redes sociales, donde compartimos bastante material que les puede servir y los mantenemos al día con nuestros eventos.